1 en punto de la tarde, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy viernes 1 de octubre, empezamos así este 10º mes del 2021 que parece que nomás se está yendo volando. Hoy 1 de octubre celebramos, conmemoramos el Día del Periodista. Un beso grande a todos mis colegas que están celebrando, conmemorando su día, pues también trabajando. El día de hoy, les cuento, vamos a hablar de una patología, de una enfermedad que puede constituirse en un verdadero problema de salud pública debido a la larga lista de esperas de pacientes que esperan pues, por una intervención. Hoy día vamos a hablar de los cálculos biliares y tenemos un especialista muy importante que vamos a presentar en tan solo algunos instantes. Así arrancamos Cuerpo Médico hoy viernes. ¿Por qué se forman pues estos cálculos en la vesícula? ¿Por qué es que es un problema frecuente? ¿Qué tiene que ver pues la alimentación y de repente por ahí pues las comidas copiosas, abundantes en grasas, en esta llamada comida chatarra que puede afectar nuestro organismo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los cálculos en la vesícula, un problema, una enfermedad que es muy frecuente y que seguramente usted que nos está viendo en casa tiene muchas preguntas que hacerle al especialista. ¿Qué le parece si vemos una nota como siempre y entramos ya de lleno con las preguntas? En una descripción general, los cálculos biliares son depósitos endurecidos de fluido digestivo que se pueden formar en la vesícula biliar. Ahora, la vesícula es un órgano pequeño con forma de pera ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado, y es el que contiene los fluidos digestivos llamados bilis, que se liberan en el intestino delgado. Estos cálculos tienen diferentes tamaños que van entre pequeños, como granitos de arena, hasta grandes, como pelotas de golf. Entonces, algunas personas pueden desarrollar solamente un cálculo biliar, mientras que otras llegan a desarrollar muchos cálculos biliares y al mismo tiempo. Por lo general, es necesario que quienes tienen o padecen de síntomas de cálculos en la vesícula deban requerir una cirugía. Sin embargo, esto va a depender exclusivamente de cada caso en particular. Es importantísimo saber y agregar qué causa precisamente la aparición de los cálculos biliares. Y hay dos tipos principales: los cálculos compuestos de colesterol y los cálculos compuestos de bilirrubina. Finalmente, los signos y síntomas resultantes pueden incluir dolor repentino e intenso en la parte derecha superior o central del abdomen, dolor en la espalda justo entre las escápulas y dolor en el hombro derecho, así como náuseas o vómitos. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta estas advertencias que les hemos brindado para así acudir a un médico especialista si es que logran sentir alguno de estos síntomas. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está pues la explicación y es momento de presentarle al especialista que hoy día va a responder todas sus preguntas. Estamos ya acompañados del doctor Ernesto Morales Oré. Él es médico cirujano general y del aparato digestivo del Hospital Santa Rosa. Doctor Morales, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Stephanie. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. ¿Y qué le parece si ya vamos respondiendo las consultas? Tenemos una que llega desde Cerro de Pasco. Luis, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor Morales? Luis. Hola Luis, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Aló. Hola, cuéntanos. Aló. ¿Puedes bajar el volumen de tu televisor, por favor, para poder escucharte bien, Luis? Ya, cuando lo bajo ya no escucho ya. No, pues, pero me escuchas por el teléfono. Ya, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Me habla del Cerro de Pasco, Luis. La consulta es, ¿cuáles son las consecuencias a lo que atrae la vesícula biliar? ¿Qué síntomas y cuáles son los tratamientos a seguir? Perfecto, ahí va un paquete, un combo, 3 preguntas en una, doctor. En principio, Claro. ¿cómo se originan los síntomas y los tratamientos? Bueno, siempre le explico a mis pacientes que tener piedras en la vesícula es como una bomba de tiempo, ¿no? O sea, las piedras en la vesícula quiere decir que tienes el órgano, que es la vesícula biliar, enfermo. Entonces, el hecho de tener la vesícula enferma implica tener alguna predisposición a que en algún momento de tu vida se pueda complicar.
Y se complica básicamente por una mala alimentación. Exacto, o sea, los malos hábitos, el sedentarismo, la mala alimentación, el factor genético, el ser mujer también, por ejemplo, es un factor que predispone a tener piedras, el ser obeso, ser una persona mayor de 40 años y tener sedentarismo y malos hábitos, hace que uno conlleve a tener piedras en la vesícula, que son los famosos cálculos en la vesícula, ¿no? Los síntomas de esto son dolor en el abdomen, tipo un cólico, gases, dispepsia, o sea, problemas de reflujo, y son síntomas que no te dejan llevar una vida común y corriente, ¿no? Por ejemplo, comer grasas o algunas comidas que en el Perú pues abundan. O sea, afecta la calidad de vida y no solamente por el tema de que uno está con un dolor o un malestar permanente, sino porque se restringe la alimentación. Imaginamos que cualquier cosita que yo coma, ¿no?, que de repente no deba de comer en exceso como grasas, me va a caer pues como una patada del estómago. En un inicio es así, ¿no? O sea, no puedes, te restringes comer cierto tipo de comidas grasosas o lácteos, por ejemplo, que tienen más grasas. Sin embargo, en un tiempo ya ningún tipo de comida te va a caer bien, ¿no? Entonces te vas a llenar de gases, vas a tener cierta dificultad para vivir, entre comillas. Ahora, la pregunta de Luis es el manejo. Pues justamente por eso estoy acá, no soy cirujano, entonces el manejo es quirúrgico. No existe un tratamiento de pastillas, hierbas, o algo que te pueda... que vaya a desaparecer. No, no existe. Los cálculos formados no desaparecen. Cálculo que debe de extirparse. Y de eso vamos a conversar ahora, justamente con más tiempo. Vamos hasta Huánuco, ¿qué le parece? Julia, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes, señorita. Muy agradecido por la consulta. Sí, mi consulta es el siguiente, doctor. Buenas tardes. Mira, yo el 10 de agosto me extraje ya la vesícula porque ya estaba imposibilitándome hacer una vida normal y ya decidí hacerme la operación, ya me extraje la vesícula. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Mira, yo a causa de todos esos problemas que he tenido con la vesícula había bajado de peso y no me alimentaba debidamente. Entonces, ahora ya estoy retomando con mi vida casi normal, doctor. Lo que quiero saber es tal vez esas heridas que he tenido durante la intervención, cuándo de repente va ya a cicatrizar para poder tal vez comer con mejor normalidad, hacer actividades físicas. ¿Cuándo fue la operación, Julio? Sí, el 10 de agosto. 10 de agosto, recientemente. Ok, perfecto. ¿Y quieres saber para cuándo más o menos tú podrías retomar, ¿no?, la aparente normalidad? Y si es que esta se puede dar, doctor. Claro, normalmente cuando uno decide operarse, está poniendo su vida en las manos de un cirujano, de un médico, el cual le va a salvar la vida, ¿no? Entonces, desde el momento de la intervención son aproximadamente 2 semanas para hacer una dieta estricta, para rehabilitar al cuerpo a vivir sin vesícula. Si bien es cierto, teniendo la vesícula, tienes un órgano enfermo que no te deja vivir, al extraerla, tu cuerpo tiene un tiempo de adaptación, ¿no? Que normalmente es de 2 semanas hasta 1 mes. Porque, digamos, la vesícula tiene una función que cumplir en nuestro organismo y al ser retirada, ¿no?, al margen de que haya estado enfermo, ¿a dónde es que se responsabilizan ya las otras funciones, la función de la vesícula? Normalmente la vesícula cumple una función de almacenar la bilis formada por el hígado y, entre comillas, la purifica, ¿no? Entonces sale una bilis de calidad para mezclarse con las grasas. En cambio, cuando tienes piedras, ya esta función se pierde. Entonces es por eso que la vesícula hay que extraerla, hay que extirparla. Normalmente la cirugía se realiza pues por vía laparoscópica, ¿no?, que es actualmente lo que se hace. Los más recientes. Doctor, ¿y qué ocurre con aquella persona que justamente se le ha extirpado la vesícula? ¿De por vida ya no puede comer productos o alimentos con grasa, con alta cantidad de grasa? No, justamente el hecho de operarse la vesícula, de sacártela, el tiempo de cicatrización depende bastante también de la cirugía, si es con corte o si es con laparoscopía, que es lo que le conocen como láser, ¿no? Claro. Entonces depende bastante eso de la cicatrización del cuerpo. Pero el paciente va a regresar a su vida normal, va a comer todo como comía antes, ¿no? Pero es un proceso. Digamos que al tiempo que ha sido operado, recién van a cumplirse los 2 meses, todavía está en ese proceso. Está en el proceso, ¿no?, de adaptación, que son aproximadamente 2 a 3 meses, ¿no? Claro que sí, hay que tener un poco de paciencia, Julio. Vamos ahora a Iquitos. Luis Enrique, gracias por llamar. Aló, buenas tardes con todos. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. Claro que sí, te escuchamos. Sí, mi madre tiene 76 años, es hipertensa y le encontraron piedras en la vesícula. Quisiera saber si puede ser operada. 76. ¿Tiene alguna enfermedad de fondo? Hipertensión. Hipertensión, muy bien, doctor. Y colesterol alto. Gracias. Toda persona que tiene diagnosticada piedras en la vesícula y ha tenido un síntoma como dolor, malestar al comer grasas, etcétera, puede ser operada, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto, para la cirugía
tiene que pasar ciertos requisitos. Por ejemplo, un buen prequirúrgico, una evaluación por un cardiólogo, una evaluación por un neumólogo, ahora que estamos en contexto de pandemia, ¿no? Y ciertos exámenes para que pueda tolerar la cirugía y básicamente la anestesia general, que es lo que le tienen miedo a veces los pacientes, ¿no? Claro, doctor, y justo a propósito hablábamos del tema de las intervenciones quirúrgicas. Este es un problema de salud pública porque, digamos, si es que antes de pandemia había una larga lista de espera de personas, ¿no? Que estaban pues haciendo turno, esperando para poder ser intervenidas, con pandemia imagino que la cosa es mucho más dramática, ¿verdad? Sí, casualmente durante la pandemia, la cuarentena, se priorizó la atención de pacientes con COVID. Exacto. Entonces estos pacientes que han estado ya en una lista de espera para ser operados, esta lista se ha prolongado, se ha aumentado y todavía se ha dejado de lado, ¿no? Entonces varios pacientes que requieren esta cirugía ahora vienen por emergencia complicados. Entonces, las complicaciones, si bien es cierto, tardan en aparecer en esta enfermedad, claro, pueden ser mortales, ¿no? Pueden ser mortales incluso. Y más adelante, doctor, ¿qué le parece si usted nos va a dar recomendaciones a propósito de cómo pueden ellos manejarse, los que aún están en lista de espera, claro, para hacer incluso más tolerable, ¿no?, esta espera y no complicar ni agravar más? Vamos ahora hasta Jauja. Alexandra, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Alexandra. Sí, señorita. Hola, te escuchamos. Cuéntanos. Sí, lo que pasa, yo quiero hacer una consulta. Sí. Me duele en la parte derecha, a veces tengo cansancio de vez en cuando, no sé qué será. La verdad no me he hecho ningún chequeo, solamente quería saber eso, por qué la dolencia, ¿no?, que tengo en la parte derecha. Derecha del abdomen, por aquí. ¿Y te duele siempre? ¿Has reconocido en qué momentos te duele o es permanente el dolor? No, o sea, es así, como digamos, puede ser un mes, 15 días, así me molesta. Tengo un cansancio en la parte derecha. Cuando me agacho, así parece que tengo algo, pero me toco, no tengo nada. No es cuando después de comer ni nada. Es solamente el dolor. Bueno, podrían ser tantas cosas. A ver, vamos a escuchar qué cosa nos dice el doctor. No. Sí. A ver, ya hemos perdido el... Claro, claramente el abdomen lo conocemos como la caja de Pandora. Entonces pueden ser mil cosas, ¿no? Ahora, el dolor de vesículas es característico, un dolor tipo cólico asociado a ingesta de comida copiosa, o sea, grasosa, lácteos, etcétera, y en la parte superior derecha, ¿no? O sea, abdomen superior derecho. Ahí se encuentra la vesícula, ¿no? Como Entonces, que debajo del busto, ¿no? como debajo de la costilla derecha o por esa zona de debajo inframamilar, en todo caso, ¿no? O sea, y básicamente el dolor es luego de un alimento copioso. Se asocia a comidas grasa, copiosas, sí, y a veces se irradia hacia la zona lumbar, ¿no? Entonces el paciente viene prácticamente con síntomas de dolor lumbar o dolor abdominal. Sin embargo, al final se le hace una ecografía, que es un examen tan simple, y sale con cálculos en la vesícula, ¿no? Bueno, en todo caso la recomendación es Una ecografía. una ecografía y acudir, pues evidentemente, Por al supuesto, médico a un y no médico. normalizar estos malestares y dolores, porque así vinieron solitos, no es que solitos se vayan a ir. Algo debe estar pasando ahí, por favor, Miriam. Hay que hacerle, Alexandra, perdón, hay que ver a algún especialista o al médico general. Vamos ahora hasta Lurín. Miriam. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Doctor, disculpe, a mí me diagnosticaron en el 2018-19 dos pólipos. Uno de 3 milímetros y otro de 5.1 milímetros. Pero el gastroenterólogo me dijo que esto es, yo vengo arrastrando desde los 14 años. A los 14 años yo sentía hinchazón, vómitos, tenía esos síntomas. Yo pensé que era algo simple, ¿no? Como yo era de la sierra. Y cuando ya vine acá a Lima, entonces ya fue empeorando. Y entonces me sacaron la ecografía y resulta que era eso. Pero hoy en día me duele toda la espalda, me duele la zona de la lumbar, que ya todo me cae pesado. Y sí o sí tengo que hacer una cirugía. ¿Y a qué se deben los pólipos, doctor? Perfecto. Los pólipos en realidad, vamos a ser un poco duros con la gente, es un tumor en la vesícula, pero normalmente es un tumor benigno, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es benigno o maligno? Extirpando la vesícula y estudiándola, ¿no? O sea, un pólipo es una tumoración benigna en la vesícula que se indica su cirugía cuando éste mide más de 1 centímetro o más de 10 milímetros, o tienes 2, o sea, de 2 a más. Entonces, Y cuando afecta justamente la calidad de vida, exacto. como este malestar. En esta señora, bueno, ha tenido el diagnóstico ya varios años atrás y ha dejado pasar su vida, por así decirlo, y le ha empezado a generar molestias, ¿no? Entonces ya tiene la indicación de extirpar la vesícula
para evaluarla, ¿no? No vaya a complicarse y eventualmente en unos años podría ser cáncer de vesícula, ¿no? Y este pólipo, si es benigno, ¿puede convertirse en un pólipo maligno? Claro, en o sea, un cáncer, al decirlo. Por eso es la indicación de extirparlo, ¿no? Cuando excede el tamaño de 1 centímetro o son 2 o más, esta vesícula puede tener algo de malignidad. Entonces es mejor sacarla para evaluar ese pólipo, ¿no? Si es benigno, ahí queda. Genial. Si es maligno localizado, también ahí queda. Pero si está avanzado, ya hay que diagnosticarlo. Muy bien, Miriam, por favor, entonces hay que hacer caso a la recomendación del doctor y si el médico tratante ha dicho extirpación, extirpación. No va a quedar de otra, primero es su salud. Vamos ahora hasta Puno. Qué bonita ciudad, Puno. Rocío, gracias por llamar. Buenas tardes, señorita, y buenas tardes, doctor. Hola. Disculpe, una consulta. A mi esposo también le duele la parte abdominal, la parte derecha, debajo de la costilla y la espalda, ¿no? El dolor era cada vez que comía en la noche, algo pesado y le dolía, pero ahora, esta semana, los dolores han sido ya más intensos. Y yo le dije, pues no corra al doctor, hazte chequear. Claro, estoy en una zona rural de Puno, en Carabaya, Macusani. No hay todavía médicos, así especialistas, entonces tendríamos que viajar todavía, ¿no? Hasta el departamento de Puno. Y él dice que uno de sus amigos también le detectaron cálculos biliares, pero le dieron tratamiento y está siguiendo el tratamiento y está mejor, dice. Pero yo le digo, no, hay que ir a un doctor a hacerte chequear, le digo. Claro que sí. ¿Quieres justamente no reconfirmar esa orientación, doctor? Justamente como les dije en un inicio, ¿no? La vesícula biliar es una bomba de tiempo. O sea, la vesícula con piedras es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, eventualmente uno hace dieta, come saludable, le da un tratamiento sintomático y la vesícula, así como se inflama, se desinflama. Entonces bajan los síntomas. Pero en algún momento de su vida, puede ser 1 año, 2 años, 10 años, le va a generar otro cólico, otro dolor y eventualmente puede ser una complicación como pancreatitis, ¿no? Que es pancreatitis, hasta mortal, ¿no? Claro que sí. Por eso es que en ese interín, esos cambios alimenticios se hacen básicamente para esperar ser intervenidos. Exacto. Pero no es que sea la cura ni la solución. El tratamiento es la cirugía. La cirugía. Hasta ser operado, eventualmente tal vez por problemas económicos, por problemas de lista de espera, etcétera, etcétera, hay que hacer una buena alimentación para evitar que una piedrita se salga y te dé pancreatitis, que podría ser mortal. Y pancreatitis sí podría ser mortal. Y justamente antes de empezar el programa conversábamos, ¿no? Cuando nos da apendicitis y esperamos mucho, esto es evidentemente una emergencia y puede ser una peritonitis. En este caso, si esperamos mucho en el tema de los cálculos en la vesícula, pancreatitis. Claro, o sea, tener cálculos en la vesícula significa que eres un paciente potencialmente de pancreatitis. Y la pancreatitis podría ser leve o podría ser severa y puede ser mortal. En definitiva ya es agravar mucho más el cuadro. Vamos con otra consulta hasta Chilca. Mercedes, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Hola. Yo quería hacer una consulta. Yo tengo un hijo de 18 años y tiene un bultito acá abajo en derecho. En el abdomen, acá. Sí, señorita. Sí, señorita. Y le molesta y no sé qué hacer con él porque se queja. ¿Se queja cuándo? ¿Cuando come, después de comer? Cuando come y cuando a veces come grasa, porque nosotros tenemos una brostería. Broster, ahí está. Ajá, pues. y a veces... Se come ahí la ganancia, el producto de la venta. Ya, Mercedes, escucha, ¿no lo ha visto el médico aún a tu hijo? No, señorita, porque como la pandemia nos llegó, tenemos que sacar Perfecto, no lo he visto. Que ir al hospital a sacar cita. A ver, vamos a escuchar, Mercedes, ¿qué orientación te va a dar el doctor? Primero, como bien le preguntaste, ¿no? Cuando cualquier persona tiene algún síntoma de dolor, náusea, fiebre, etcétera, tiene que acudir a un médico, ¿no? O sea, cualquier médico general o médico que puede atender en una posta o cerca de tu casa, te puede dar una mejor orientación a tú misma automedicarte o a ir a una farmacia y que te den una pastilla, ¿no? No ir al doctor Google. Exacto, tampoco. O sea, es importante que alguien especialista te evalúe y te derive pues con el que necesites, por ejemplo, si fueran cálculos en la vesícula, que normalmente lo diagnostican los médicos generales, lo derivan a nosotros los cirujanos para darle el tratamiento final, que es la cirugía. Entonces, en el caso de su hijo, podría tener un montón de patologías, ¿no? Puede ser, como usted nos dice,
cualquier cosa Como porque es digo, como una caja caja de Pandora. Puede ser el apéndice, la vesícula, la hernia. O sea, hay un montón de patologías dentro del abdomen que serían bueno orientarlas, ¿no? O sea, si le decimos, por ejemplo, ahorita puede ser la vesícula, tal vez la orientamos mal. Claro. Mejor que le evalúe un médico y por ahí justamente, doctor, el diagnóstico para los cálculos en la vesícula se da, imagino que en principio de manera exploratoria ustedes observan, ¿no? Tocan, pero necesariamente hay que hacer un examen en imágenes. ¿Esto es así? Claro. La vesícula biliar con piedras te genera cierta sintomatología característica, ¿no? Claro. Entonces, nosotros los médicos sabemos qué genera, ¿no? Náuseas, dolor, problemas de pirosis cuando uno come grasas, etc. Claro. Entonces ahí nos vamos orientando y si por ahí lo sospechamos, el diagnóstico confirmatorio es con una ecografía, ¿no? Perfecto, por favor. Entonces no esperar más tiempo, miren, hay que llevar al hijo ahí al hospital. Vamos ahora hasta Huánuco. Mijael, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Muchas gracias, señorita. Primeramente felicitarle por hacer este tipo de programas. Solo para hacer consulta acerca, no tengo un familiar que siente un dolor en el abdomen derecho, más que todo cuando esté sentado. Y muchas veces lo hemos llevado, ¿no?, al hospital, lo han sacado lo que se llama ecografía y no han podido obtener nada. Entonces, ¿de qué proviene esas dolencias, lo que tiene en el abdomen derecho? ¿Qué podría ser en todo caso, no? Porque hay que observar eso, doctor. Es importante también que la ecografía lo realice un especialista, Ajá. ¿no? Hoy por hoy podremos tener en algunos policlínicos, centros médicos, personas que han hecho algún curso, algún diplomado, ¿no? Pero es importante que lo realice un médico radiólogo, que es el especialista en ecografías. En la ecografía. Exacto. Tiene que ser sometido entonces a una ecografía Exacto. para saber precisamente qué cosa es y dar con el diagnóstico y el tratamiento. Vamos hasta Ayacucho. Zulma, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Zulma. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber que la pregunta es cuáles son los síntomas y tratamiento sin que se haya intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y aparte de eso, cuando ya lo intervienen, cuando ya no tiene la vesícula, es cierto que cuando comen grasa les aparece ronchas, es también cierto. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy bien. Gracias, Zulma. Doctor. Bueno, eso debe ser un mito, ¿no? Entonces, cuando uno se extrae la vesícula es para curarse, ¿no? La cirugía es curativa y depende de la recuperación si es por laparoscopía, es decir, con huequitos en el abdomen, pequeños huequitos, o con corte, ¿no? Si fuese con corte, la recuperación es mucho más larga, por así decirlo. lenta, ajá. En cambio, con huequitos se operan y en la tarde están en su casa. ¿Roncha sale luego? No. No sale ningún tipo de Tu roncha. vida va a ser normal en adelante, ¿no? O sea, ¿Puede volverse a formar cálculos en la vesícula una vez que me he retirado? no. O sea, te sacas la vesícula. Entonces, Perfecto, claro que sí. Vamos ahora con una última consulta. Soledad desde Huaraz. Soledad. Buenas tardes, señorita. Hola. Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una consulta. Hace 2 semanas me operaron de la vesícula biliar con la laparoscopía. Y ahorita siento dolor en el mismo lugar, siento hincones. Quisiera, por favor, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Hacerme nuevamente una ecografía? ¿O qué podría tomar para esos dolores? Porque igual me duele. Quisiera saber, por favor, doctor. Muy bien. Gracias, Soledad. sí, sería importante que le evalúe su cirujano, ¿no? Para saber qué procedimiento o cómo fue la cirugía, ¿no? Pero la cicatrización es así, ¿no? Duelen puntitos, hay hincones, eso es parte de la cicatrización, así que tranquila, es normal. Empieza a hacer la laparoscópica, igual tiene que haber, ¿no? Exacto. Poco a poco va a ir pasando, ¿no? Y la alimentación, doctor, ¿cómo tendría que ser? La alimentación para que, si tú tienes cálculos y no te puedes operar todavía, tiene que ser sin grasas y sin lácteos, básicamente eso. O sea, Perfecto. priorizar la buena alimentación. Una recomendación final puntual, doctor, por favor. Acudan al médico ante cualquier síntoma y nada, si tienen cálculos en la vesícula, sáquense la vesícula con un cirujano capacitado y especialista, ¿no? Y el tratamiento, muchísimas gracias, doctor, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado con el doctor Ernesto Morales Soré, médico cirujano general y del aparato digestivo del Hospital Santa Rosa. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la parte final del programa. No se muevan.
Y regresamos pues al final, ya esta es la parte final de esta primera edición de Cuerpo Médico y queremos hacer nuevamente extensivo nuestro saludo a todos mis colegas, a todos los periodistas por su día, en especial a mis compañeros de trabajo en TV Perú y TV Perú Noticias, a todos los colegas también de Radio Nacional, que son colegas periodistas que forman parte de la gran familia del Instituto Nacional de Radio y Televisión IRTP, y nosotros renovamos y celebramos este día renovando pues nuestro compromiso de ser pues un medio de comunicación veraz, plural, que busca todas las aristas de una misma noticia para que usted pueda estar cada vez mejor informado. Y queremos también agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que han hecho llegar hoy día su saludo, al Hospital Santa Rosa, que nos ha hecho llegar también pues su reconocimiento, a las distintas instituciones, así también a las fuerzas castrenses, a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea, el Ejército, que también nos ha hecho llegar sendas comunicaciones en las cuales pues resalta la labor que estamos desarrollando en TV Perú. Y bueno, pues ser periodista es básicamente un trabajo de servicio. Ay, muchísimas gracias, me ha sorprendido Sabri al aire, porque siempre hacen lo mismo. Qué lindo. Bueno, dice amor. Feliz día, mi estimada y querida periodista Jennifer. Todo el equipo de Cuerpos Médicos saluda tu vocación y tu convicción de seguir trabajando por un periodismo veraz y objetivo. Un abrazo grande para todos los periodistas de esta casa del IRTP. Besos. Muchísimas gracias. Y la voz que escuchaba usted en off, así medio en ultratumba, es de mi productora Teresa Blanco, periodista también ella, de décadas de experiencia, que también tiene pues un nombre, un reconocimiento en TV. Muchas gracias, Tere, en verdad es una gran sorpresa, no me lo esperaba. Muchísimas gracias y bueno, ahí está, dice, amor es compartir el postre y bueno, pues dice feliz día del periodista, ¿no? Jennifer, muchísimas gracias y nosotros básicamente, ¿no?, tenemos que resaltar no solamente el trabajo que se realiza pues en TV Perú, sino toda la prensa nacional en circunstancias muchas veces adversas. Pero sí, renovamos el compromiso de ser periodistas libres, objetivos, plurales, no solamente en TV Perú, sino en toda la prensa nacional, que es lo que necesita una democracia. Así que muchas gracias a usted. Recuerda, tenemos programa a las 5 de la tarde, así que no se la vaya a perder, tenemos también un tema súper interesante. Nos vemos a las 5, cuídese. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecía, les doy la bienvenida como siempre para seguir aprendiendo sobre cómo estar muy bien de salud y también sobre las patologías, las enfermedades y todo lo que tiene que ver con pues, la salud. Hoy en un momento con el especialista vamos a aprender sobre una enfermedad que incluso no es muy frecuente conversarlo o de repente por ahí no es muy conocido. Vamos a hablar de la disfagia. ¿Qué es ese problema al momento pues, de llevarse los alimentos a la boca y que finalmente llegan al estómago? Este problema que se dice problema de tragar. Bueno, eso lo vamos a desarrollar hoy en un momento con el especialista. Y para aprender más sobre el término, sobre esto que es la disfagia, estamos acompañadas de la doctora Neri Castillo. Ella es médico gastroenteróloga de Sisol Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctora Castillo, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, estoy contenta de recibirla y básicamente porque vamos a aprender mucho sobre el tema de disfagia, que incluso es algo que no se suele conocer mucho. Digamos que muchas personas de buenas a primeras no dirían disfagia, sí, esto es como un dolor de estómago, un dolor de garganta. No, no es muy común. Claro, es un tema más que todo que no podemos pasar el bolo alimenticio, más que todo, ¿no? Ajá.
y generalmente empieza por la parte de los sólidos, los blandos y los líquidos. Generalmente se encuentran las disfagias en personas con problemas neurológicos o personas con antecedente de haber tomado algún tipo de cáustico, ¿no? Ahora, el cual lesiona el Y cuando esófago. se lesiona. Doctora, entonces, básicamente esto se da como una secuela de alguna u otra enfermedad o padecimiento crónico. ¿Esto es así? Sí. Podría ser también. Podría ser también porque, como les comento, ¿no? Pacientes que son neurológicos, por ejemplo, los pacientes con Parkinson o con secuela neurológica, tienen problemas justamente en la inervación del esófago para poder posar este bolo alimenticio. ¿Y qué ocurre? Porque cualquiera podría pensar, bueno, esto es de repente un malestar, ¿no? Bastante sencillo, de repente es la dificultad solamente de poder comer, pero esto atañe una serie de consecuencias como, por ejemplo, la deshidratación, ¿no? La inanición en un momento y hasta la muerte, porque no se está alimentando correctamente. Nuestro cuerpo nos avisa. Generalmente es una primera señal que uno no está pasándola bien, porque como pueden ser problemas neurológicos, también pueden ser problemas oncológicos, que justamente cierran el lumen del esófago, comprimen el esófago y esto impide que pase el alimento. Por eso generalmente tenemos la parte de los alimentos sólidos, que es lo que nos advierte. Generalmente ya no están comiendo bien, entonces comienzan a malnutrirse los pacientes. De ahí van bajándolo al tema de cosas blanditas, puré, mazamorras, y lo van pasando, pero van teniendo la dificultad hasta que finalmente comienzan a tomar líquido y no lo pasan. Claro. No lo pasan bien. Ahora, doctora, por lo general muchas veces uno suele ver pues, que los adultos mayores ya no tienen, ¿no?, la tolerancia de repente comer como antes, las cosas sólidas, y la familia justamente en el afán de alimentarlos y que no dejen de comer empieza a ser como patecitos, purecitos, ¿no? Como que regresamos nuevamente a la época de las papillas, como cuando éramos bebés. ¿Esto es recomendable? ¿En qué momento se debe visitar al especialista, doctora? Digamos que un primer signo de alerta viene a ser que tu paciente, o sea, que tu familiar ya no pueda consumir los alimentos sólidos. No solamente el tema de la masticación, sino a tragarlos. Muchas veces cuando trabajo con pacientes, que también he trabajado adultos mayores, cuando me hacen este tipo de consulta, mi mamá ya no quiere comer, yo trato de discernir un poco si realmente no pueden pasar el alimento, porque a veces te pasan el pollito a la brasa. Exacto. Y no te quieren pasar el agua. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta bastante la parte psicológica, emocional del paciente para poder definir o diferenciar bien, ¿no? Generalmente, como le comenté, los trastornos funcionales neurológicos son los que más tienen el tema de la disfagia. Un tema oncológico también podría pasar. Entonces, es una primera alerta que ya tu paciente no coma lo sólido, más si no se ha hecho una endoscopía previa, ¿no? O sea, no tenemos el conocimiento de saber qué pasa en ese esófago, qué está pasando en el estómago, ¿no? Claro, qué es lo que está pasando. Ahora, imaginamos que dependiendo, porque cada paciente, cada familiar, cada persona es independiente y es un tratamiento personalizado, se podría llegar a un extremo de licuarle los alimentos, ¿no? Pasarlo por la procesadora para que esos alimentos sean un poco más acuosos, o eso no es recomendable para nada. Claro, lo que pasa es de que si uno ya comienza a detectar lo sólido y vamos cambiando nuestro estilo de vida, o sea, ya no comemos lo sólido, no vamos para la parte blandita, ya nuestro cuerpo nos está diciendo que ahí está pasando algo. Claro. Es una pequeña advertencia que muchas veces no la pasamos desapercibida y decimos, no, pobrecito sus dientes, y le comenzamos a licuar los alimentos y comenzamos a pasarlo un poco semilíquidos o líquidos, ¿no? Y cuando ya llegan, cuando es un tema de pasar solo líquidos, muchas veces cuando uno ya hace la endoscopía, ya encontramos, no es un tema neurológico, de repente es un tema oncológico. Entonces ahí ya estamos con un cáncer probablemente de esófago avanzado. Claro, entonces en este licuar y en este ayudar podríamos estar enmascarando un diagnóstico que podría dar una enfermedad crónica y de manera temprana, ¿no? Exacto. Muy bien. Otra sintomatología en este tema de la disfagia es un poco también la pérdida del peso del paciente, que eso hay que tomarlo en cuenta. Si uno ya no pasa bien los alimentos, comienzas a perder el peso, comienzas también a tener desgano, por así decirlo, por la anemia que se produce por este tipo de neoplasia que podríamos tener en la parte del esófago, en la entrada del estómago. Entonces, son signos de alarma claro que uno ya debería pensar en una endoscopía o una radiografía de esófago varitado para ver justamente el tránsito del esófago. ¿Qué es lo que está pasando? Perfecto. ¿Qué le parece si vamos a escuchar un audio que han dejado con una consulta en el servicio de WhatsApp? Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes, doctora. Quisiera saber si los problemas de tiroides también pueden ocasionar disfagia. Muchas gracias. Doctora. Claro, hay tumores tiroideos más que todo,
o que comprimen de cabeza y cuello, comprimen justamente el esófago. Entonces es una compresión externa y te puede resultar un tipo de disfagia. Entran los tipos de neoplasia que son extramurales al esófago, ¿no? Los que comprimen de afuera para adentro. ¿Y estos podrían palparse incluso, doctora? No es que un tumor tiroideo, porque no todos van a tener el diámetro como para abarcar y comprimir el esófago, sea disfagia, habla de disfagia, ¿no? Son casos especiales, por así decirlo. Claro. Doctora, ¿y el tema de disfagia se presenta solamente en adultos mayores o también pueden presentarse en adultos jóvenes o incluso niños? Generalmente cuando hay problemas neurológicos, las disfagias funcionales son las que van más que todo con pacientes especiales, que le llamamos nosotros, ¿no? Neurológicos. Generalmente... Neurológicos que pueden abarcar incluso desde adolescencia, juventud. No, con trastornos neurológicos un poco más severos, un poco que te postran, ¿no? Los que son con ACV, tema infantil, infartos infantiles, más que todo, ¿no? Que tienen justamente el problema de la inervación del esófago, más que todo. Generalmente pacientes jóvenes, salvo que tenga una genética que lamentablemente te pueda conllevar un tipo de neoplasia, es muy difícil. Pero por generalmente más para los extremos de la vida, más que todo para los adultos mayores. Para los adultos mayores. O personas que han tomado cáusticos, que lamentablemente eso lesiona la pared del esófago y parte del estómago, que al principio no lo ves, pero a la larga comienza a desarrollar este tipo de disfagia. Perfecto, vamos con otra consulta de redes sociales, justamente le escriben también por ahí, Rodrigo Lozada le pregunta, doctora, ¿la disfagia tiende a complicarse en personas que padecen de gastritis? No, generalmente la disfagia es un tema más que todo de, como te digo, de estructura, de compresión o de algún tipo de antecedente neurológico o con un tipo de cáustico, más que todo. La gastritis generalmente es en el estómago, hay acidez, síntomas de dispepsia que te pueden dar, pero no relacionarse a la disfagia. ¿Y reflujo? El reflujo es otro tema más. El ¿Que reflujo podría afectar? En disfagia no, porque lo que va a hacer es inflamación de la pared del esófago, que va a tener una sensación de ardor o dolor, pero más no va a tener intervención con el alimento. Perfecto. Doctora, y en el caso, estos casos cada vez más comunes de enfermedades, de trastornos alimenticios como la bulimia, ¿no? En la cual voluntariamente pues, se originan el vómito, llega a lacerar el esófago, ¿podría generar problemas de disfagia o no tendría mucha relación? No, es algo un poco más difícil, porque como tú lo has dicho, se provoca el vómito y lo que va a ocasionar es una esofagitis, una inflamación del esófago que puede ser bien curada con protectores gástricos y con jarabe. Claro, pero no es que vaya a impedir el tema de Exacto, no impide el tema de la alimentación. Perfecto, vamos con otra consulta que llega también de redes, vamos a verla rápidamente. Otro audio de WhatsApp. No, ahí está. Iván Ojeda le pregunta, ¿los trastornos o problemas psicológicos pueden ser también un factor para padecer disfagia? Justo lo que le comentaba. Si de repente emocionalmente uno como que no entra ahí. Ahí yo le digo un poco hacerle la trampita al paciente para realmente si es un tema funcional o un tema psicológico, ¿no? A ver, cuéntame. Porque generalmente cuando te dicen no puedo comer, no puedo pasar alimentos, entonces pero te seleccionan qué alimentos. Como le comentaba, en mi quehacer cuando visito a un paciente adulto mayor, el familiar se queja, me dice no come, no quiere esto. Y yo, pero si le invitamos un pollito a la brasa, no, eso sí come, se come todas las papitas. Entonces, un tema psicológico puede ser. Sus papitas y sus pero salsas. Pero sí no es concluyente de que sea una disfagia por un tema funcional, claro. O sea, si pasa un pollito a la brasa, puede pasar la menestrita que no quiere comer en definitiva. Ok, doctora, ¿y se dan muchos de estos casos? Más que todo en adultos mayores hay bastante casos, ¿no? Porque justamente los familiares se preocupan porque no pueden comer o porque simplemente a veces no quieren tomar agua. Entonces, ahí un poco entra la psicología como para poder manejar al paciente, pero no significa que tenga disfagia, sino que es un tema más que todo psicológico. Doctor, y de acuerdo justamente a su quehacer, ¿no? De todos los días, ¿cuántos casos dentro de la especialidad gastro que usted ve usualmente pues a la semana de disfagia? ¿Es muy común esto? Bueno, como le comento, yo aparte trabajo en el tema de padomia hace un tiempo atrás. Ah, genial. Entonces tengo manejo con pacientes adultos mayores y generalmente dentro de la consulta de adultos mayores podría tener en la semana 2 o 3 casos, pero más que todo
un tema psicológico que propiamente de disfagia. Cuando ya detecto la disfagia, diferencio bien el tema de disfagia, como son adultos mayores, por lo general le pido una radiografía contrastada o una endoscopía si tengo la posibilidad de hacerle. Justamente vamos a hablar de eso, del diagnóstico luego, pero digamos usted entonces reconoce ahí una disfagia que ha sido voluntaria, ¿no? Digamos que no quieren comer porque no quieren comer por un tema, pues, no, de repente de gusto. Vamos con una consulta que llega de WhatsApp, vamos a escucharlo también. Buenas tardes, una consulta. Mire, mi suegro padece de Parkinson y entonces le dificulta comer a veces. ¿Tiene relación esta enfermedad con la disfagia? Justo lo que comentábamos al comienzo, pacientes con Parkinson tienen una disfagia más que todo funcional por el tema justamente de la inervación del esófago. Ahí sí problema de bolo alimenticio. Generalmente a ese tipo de pacientes que no pueden deglutir, entonces se le coloca lo que es una sonda nasogástrica, ¿no? O una gasostomía si es el caso para que puedan alimentarse. Porque el paciente con Parkinson tiene una evolución a la larga de déficits neurológicos, de bastante postración, ¿no? Y a ellos usualmente se le tiene que colocar, ¿no?, esta sonda nasogástrica para poder alimentarse. Porque si no, tienen este problema justamente de pasar el bolo alimenticio y se pueden aspirar. Doctora, y en los casos de Alzheimer, ¿puede darse el caso de que estos adultos mayores o los pacientes olviden incluso no solamente que tienen que alimentarse, sino cómo alimentarse, el masticar, el deglutir, el pasar? Claro, son pacientes más que todo neurológicos, donde se les dicen disfagias funcionales o neurogénicas, el cual tiene que tener una asistencia al costado necesariamente, para que no pierdan la costumbre o la forma de cómo hacen el hábito de comer, exacto. Doctor, ¿y cómo se diagnostica? Generalmente primero es clínico, primero tienes que preguntar bien si es a sólidos, si es a blandos, si es a líquidos, saber diferenciar si realmente es una disfagia. Y de ahí pasamos a dos métodos. El método de hacer una radiografía varitada, o sea, esófago contrastado, donde el paciente toma un líquido de contraste ionizado y pasa y vas viendo el traslado del tránsito del esófago, ¿no? Y ahí ves si hay algún defecto, generalmente por compresión o generalmente sale en un estrecho, ¿no? O hay un tema de un bultito que puede ser un tumor, ¿no? Esas en líneas generales a la antigua que le decimos nosotros, ¿no? Lo otro también puede ser un tema endoscópico. Podemos entrar con la endoscopía. ¿Por naso o por la boca? No, por la boca. La endoscopía es por la boca, bajo sedación, algunos casos, y anestesia local, se ingresa por la boca y se trata de ingresar en el tubo esofágico. Si el tema va a ser funcional neurológico, igual que el tránsito radiográfico, yo voy a poder pasar el endoscopio. Pero si hay un tema de neoplasia o algún tema de... se suspende ahí, se toma biopsias y se retira el equipo, ¿no? Y si es una biopsia es porque se ha encontrado algo. Exacto. Que podría ser o benigno o maligno. Generalmente para encontrar un tipo de tumoración en esófago, generalmente son malignos, ¿no? ¿Y qué hace que una persona desencadene justamente un tumor maligno aquí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, más que todo, como todo cáncer, el tema de la genética juega mucho con nosotros, en el tema de cáncer esofágico. También el tema de algunos factores externos, lo que son alimentos, tabaco. Pero generalmente, como le digo, es más que todo genético. No podemos predecir exactamente esto te va a llevar al cáncer. Claro, o sea, pero hay un factor genético que juega en contra, digamos. Exacto. ¿Y es cáncer a alguna parte específica del cuerpo o tendría que ser igual cáncer esofágico? Claro, puede ser del mismo esófago. Hay lesiones premalignas o hay esófago de Barrett también, que muchas veces ocurre, o una esofagitis ya muy prolongada o muy constante, que comienza a desarrollar esas pequeñas lengüetas que son lesiones consideradas como premalignas. ¿No? Doctora, ¿y hay algo que podemos hacer nosotros para que no nos dé este tipo de tumoración en el esófago? Más que todo, digamos, de inflamación, ¿no? Para que no nos inflame el esófago y para que no tengamos ese tipo de tema. Más que todo, tener un buen estilo de vida, ¿no? Regresamos al estilo de vida. Estilos de vida saludable que es lo que uno come. Y cómo uno se alimenta. Imagino que el sedentarismo y la buena alimentación nuevamente juegan. Vamos con otra consulta, ¿qué le parece? Vamos a leerla rápidamente. Belén Maguiña le pregunta, doctora, mi hermana tiene una hernia hiatal y en ocasiones sufre de disfagia. ¿Me podrían sugerir algunas técnicas o hábitos para alimentarse? Vamos a ver ya la parte práctica, doctora.
Claro, ¿Qué es una hernia hiatal en principio? Claro. Para empezar, lo de la hernia hiatal quiere decir que es como le explico al paciente, ¿no? Cuando hace una endoscopía, generalmente tenemos una maniobra de reversa y miramos hacia el techo, ¿no? Y vemos que el equipo queda como que holgadito del cardias, que es la entrada al estómago, ¿no? Cuando está entrando para arriba, ajá. Entro, reviso todo el estómago y cuando doy una vueltita antes de hacer mis biopsias, por así decirlo, para mirar todo el fondo gástrico y en el cardias, yo veo el cardias y veo mi equipo como que está dando como una campana. La puntita de la campana es el equipo y digamos que eso nosotros le llamamos el signo de la campana positivo, que es una hernia hiatal. Ahora, la hernia hiatal no es lo mismo que decir una hernia abdominal, porque muchos relacionan mucho las hernias de pared abdominal. No, es un tema más que todo funcional del cardias, que no cierra muy bien y por ese complex que no hace, viene el reflujo o el contenido gástrico y sobresale hacia el esófago. Lo que hace que inflame la parte del tercio distal del esófago. Porque viene el reflujo, por eso es que lo inflama. Y ahí viene la esofagitis o las úlceras que te pueden dar en ese lugar, ¿no? Pero básicamente es porque el reflujo origina esa inflamación. Exacto, el ácido escapa hacia el esófago. Y recordemos que la mucosa del esófago no es la misma que la mucosa que se encuentra en el estómago, ¿no? Y hace este tipo de esofagitis. Ahora, algunos confunden lo que es disfagia con la sensación justamente del reflujo, que piensa que no pueden comer, pero no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia, doctora? Porque al final, si es algo que no me deja comer, yo podría decir, creo que es una disfagia, pero al final es como el reflujo que me deja la misma sensación. Lo que pasa es que si comenzamos a hablar de varias patologías que están en el esófago, entonces diferenciamos bien. La hernia hiatal no es que se acumulen ahí alimentos y te vaya a producir un tema de obstrucción. La hernia hiatal generalmente es el complex del cardias, o sea, la unión del esófago con el estómago, que no cierra muy bien. No cierra completo, es como... Entonces el reflujo no sale, pero si no cierra bien, se queda entreabierto y se escapa. Ese es el tema de la hernia hiatal. Y no es que te haga una disfagia, sino te hace solamente un tema de reflujo. De repente, por miedo, el paciente piensa de que se va a atorar y de repente solito se autogestiona y no come. Y no come, porque hay que recordar bien que disfagia no es la dificultad de poder alimentarse. Exacto. ¿No? De poder tragar, como se dice. Porque si luego este paciente me dice que acá 2 días comió tranquilamente, entonces eso no es disfagia. Claro, pero por un tema emocional podría originarle, no físicamente la disfagia, ¿no? Pero digamos que emocionalmente yo estoy pensando que me está dificultando comer y dejo de comer. Ahora, esos son muy frecuentes entonces, ¿no, doctora? Sí, en algunos casos, más que todo las personas que están un poco sugestionadas, más que todo, ¿no? Doctora, y en el tema de, a propósito que estamos viviendo, pues en épocas de pandemia todavía, ¿estos cuadros se han de alguna manera pronunciado más? ¿Cómo va el COVID con la disfagia? El COVID con la disfagia no es muy frecuente, salvo que el paciente haya tenido complicaciones neurológicas y tengamos el problema de disfagia en un paciente neurológico, más que todo, ¿no? Porque no es que el COVID ocasione disfagia. Claro. Y volviendo a la consulta anterior, justamente para terminar de responderla, ¿qué recomendaciones puntuales se pueden hacer sobre cómo alimentarse una persona que tiene disfagia? Bueno, lo que los familiares por lo general hacen cuando un paciente tiene disfagia es ya no da sólidos, ¿no? Comienzas a licuar los alimentos, comienzas a comer comidas blandas y comienzas a evolucionar, ¿no? El tema de la disfagia. Ahora, como le decía, cuando son disfagias neurológicas por lo general, nosotros colocamos una zona nasogástrica para que se puedan alimentar. Son pacientes neurológicos postrados, generalmente los de Parkinson que llegan a un estadio 4 y generalmente tienen este problema de disfagia más que todo. Perfecto. Vamos a escuchar un otro audio que deja una consulta. Vamos a verlo, a escucharlo. Buenas, ¿me podría informar si un niño con habilidades especiales puede sufrir de disfagia? Gracias. Como lo comentaba, los temas de habilidades especiales es muy diferente a pacientes que tengan un tipo de infarto al nacer, que tengan ya antecedentes neurológicos, ¿no? No por lo general. Claro, porque habilidades especiales, ¿no? Son personas que no les llaman neurotípicos y que pueden alimentarse, ¿no? de manera normal, vamos a decirlo. Los problemas surgen cuando hay pues, una afectación neurológica que les impide justamente el hecho de deglutir, de poder alimentarse.
¿Y qué patologías son esas, doctora? Por lo general, las más frecuentes. Para deglutir. Lo que estábamos conversando, lo de la disfagia. Si nos centramos en la pregunta del señor del televidente, habilidades especiales no cuadra en este tipo de diagnóstico de disfagia. Perfecto. Doctora, ya para ir cerrando este tema que ha sido muy interesante, recomendaciones finales y puntuales a todas las personas que nos están viendo, por favor. Bueno, como le comentaba, nosotros tratamos de ayudar a los pacientes identificando los principales problemas, los signos, los síntomas para poder diferenciarlos bien y que puedan llegar a nuestra consulta, ¿no? Nosotros ahí en CISOL de Camaná tratamos muchas veces de hacerle las endoscopías para que podamos justamente diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades con los pacientes y nosotros podamos llegar a un mejor tratamiento, ¿no? A un diagnóstico precoz, que es lo que queremos hacer con los pacientes para no estar lamentándonos, ¿no? Un poco del tema de si encontramos un cáncer o no, o cómo podemos hacer un tratamiento más oportuno, ¿no? Con un diagnóstico temprano, que es lo que se busca siempre. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberla tenido con nosotros. Hemos estado con la doctora Neri Castillo, médico gastroenteróloga de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima, con quien hemos desarrollado este interesante tema de la disfagia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. No se mueva. Hoy vamos a conversar de cómo preparar, usar el micronutriente. Para ello son 6 pasos que no debes olvidar. Número 1, lavado de manos con agua y jabón. Paso número 2, nosotros tenemos nuestra papilla. Esta papilla puede ser una papilla de fruta, sí, papilla de fruta cuando aplastamos el platanito y vas a separar 2 cucharadas. Y esta papilla tiene que estar temperatura ambiente tibia ligeramente. Paso número 3, hemos abierto nuestro micronutriente. Paso número 4, ya tenemos nuestra papilla y las 2 cucharadas separadas. Lo agregas y lo mezclas. Este micronutriente no le va a cambiar el sabor, no le va a cambiar el olor. Paso número 5, no debemos olvidar que tenemos que mezclar las 2 cucharadas donde pusimos el micronutriente. El paso número 6, comenzamos a darle de comer a partir de las 2 cucharadas que tienen el micronutriente. No olvides que el micronutriente es importante porque tiene los 5 nutrientes, los cuales van a prevenir la anemia, van a fortalecer su organismo contra enfermedades e incluso van a seguir haciendo que su apetito sea bueno. Recuerda, un niño sin anemia va a crecer sano y fuerte. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Ahí está pues la importancia de los micronutrientes cuando pues esta criaturita a partir de los 6 meses empieza ya a recibir alimentación en paralelo pues a la lactancia, que hasta ese momento era lactancia exclusiva, lactancia materna con la leche materna. Así que importante, ¿no? Parte importante en estar bien de salud es la buena alimentación que empieza justamente cuando uno es criaturita, un bebé. Así que esa justamente ha sido la recomendación que hemos querido brindar y también recordarles que si usted quiere volver a ver el programa de hoy y todos los programas de Cuerpo Médico, es muy sencillo. Usted solamente tiene que acudir pues al canal de YouTube de TV Perú. Ahí usted va a poder encontrar todos los episodios de Cuerpo Médico, va a poder incluso tomar nota de todas las recomendaciones también nutricionales que en su momento pues nos hace. Y también justamente, ¿no? Usted va a poder ahí ver incluso el repaso de las distintas patologías y también por ahí o incluso por las redes sociales, tenemos Twitter, Facebook y también el Instagram. Usted puede hacernos llegar los temas que quiere que desarrollemos con los especialistas. Siempre chequeamos toda la comunicación que ustedes nos dan, ¿no? Usted puede comentar las cosas que le gustan y no le gustan tanto de su programa para poder, ¿no? Llevárselos a ustedes. Así que muchas gracias por su preferencia. Nos vemos en la próxima. Cuídese.